Continuamos con Daf Nuntet Amud Bet. Dice la Gemara Tanu Rabanan Haroe Jamá Bitkufata. El que ve el sol desde el lugar donde empieza el comienzo el sol a circular alrededor del planeta Tierra. O, por ejemplo, Levaná Bikburata, el que ve la luna en ese lugar donde empieza a circular en la tierra. Vekohavim bimsilotam, y las estrellas en el lugar donde empezaron a circular alrededor del planeta Tierra. Así, cuando hablamos empezaron a circular, quiere decir en Maaseh Bereshit, Umazalot Kesidran, y los astros también en su lugar donde Hashem los colocó en Briat Olam. Omer Baruch Ose Bereshit, dice la Gemara Veimat Habe. ¿Y dónde es el lugar donde los colocó Boreolam? Para que yo sepa cuándo decir Baruch Hashem Maaseh Bereshit. Amar Abaye, dijo Abaye, Kol Esrim Betamnim Shrim, cada 28 años el sol termina de rodear el planeta Tierra, Vehadar Mahzor, y después ahí empieza de vuelta, es decir, cada 28 años la luna vuelve a un lugar y empieza de vuelta a circular. Venaflat kufat nisan beshabutae beurta de tlat naghe bearba. La tekufá de Nisan va a empezar en principio de la noche, comienzo, es decir, final del día de un día martes, Shekiah de un día martes, cuando empieza la noche del día miércoles, ¿sí? Que al otro día a la mañana es miércoles. En ese momento, Tekufá son distintas estaciones que hay en el año. Ese era el lugar de explicar cómo se dividen las Tekufot, pero cada 28 años, en lo que nosotros sabemos que cada 28 años se dice Birkat Hamá. ¿Por qué? Porque ahí el sol vuelve al lugar donde Boreolam está Yam, el que ve el Yam Agadol, Omer Baruch Shasa et Yam Agadol. Así dice la Mishnah. Pero la Mishnah dice que es cuando lo ve Liprakim. ¿Qué es Liprakim? Dice la Gemara Kama, Amar Rabbi Ami Bar Ama Amar Rabbi Yitzhak Ad Shloshim Yom. La Mishnah dice Liprakim es decir cuando lo ve de vez en cuando. Cada cuánto lo tengo que ver y decir Baruch Shasa et Yam Agadol. Si no vi el Yam Agadol 30 días, cuando lo vuelvo a ver, tengo que decir Baruch Shasa et Yam Agadol. Dice la Gemara, de Amar Rabbi Ama, Amar Rabbi Yitzhak. Dijo Rabbi Ama en nombre de Rabbi Yitzhak, Haroe Prat, a Gishra de Babel, el que ve el río Prat pasando un lugar que se llama Gishra en Babel, Omer Baruch Ose Bereshit, dice Baruch Ose Bereshit. ¿Por qué no el que lo ve de ahí para adelante? Porque un río se dice Baruch Ose Bereshit, Maaseh Bereshit, cuando sigue corriendo por el mismo lugar donde corría en Maaseh Bereshit. Y la Gemara dice que los Jajamim sabían que hasta el lugar donde se llama Gishra en Babel, hasta ahí el río Prat corría igual como era en Maaseh Bereshit. Dice la Gemara, Vehaidna de Shanuya Parsae. Ahora, dice la Gemara, en el tiempo de la Gemara, una vez que los persios cambiaron el recorrido del río, entonces ya no se puede decir Berajá de Shigra, de ese lugar que se llama Shigra en adelante, sino mi Beshevor, de un lugar que se llama Beshevor, hacia arriba, hacia el norte, ahí es donde se puede decir, ahí es donde quedó el río como estaba en el primer lugar desde Maaseh Bereshit, ahí es donde se puede decir Baruch Ose Maaseh Bereshit. Dice la Gemara, Rabbi Yosef Amar, mi I de Kira Uleel, de un lugar que se llama I de Kira en adelante. Quiere decir que hoy sería muy difícil decir Baruch Ose Maaseh Bereshit, porque no podemos saber qué río sigue corriendo en el mismo lugar y no fue cambiado su recorrido. Dice la Gemara, Amar Rabbi Abba, Haroed Diglat, Agishra de Shalstina, el que ve, tiene otro nombre, Diglat también se llama Nahar pero el que lo ve desde Gishra de Shavistina, es un lugar
en adelante. Omer Baruch Hashem Maaseh Bereshit, también por el mismo motivo que ese sigue corriendo en el mismo lugar donde corría en Sheshet Yemei Bereshit. Dice la Gemara, este río que dijimos que se llamaba Diglat, dijimos que tiene otro nombre que se llama Hidekel. Pregunta la Gemara, ¿May Hidekel? ¿Qué es? ¿Por qué se llamó Hidekel? Amar Rabashe, Shemeimav Hadim, sus aguas son muy buenas. Vekalim, y son aguas livianas, le hacen bien al cuerpo. Por eso se llamó Hidekel. Pregunta la Gemara, May Prat, ¿por qué el río de Prat se llama Prat? Dice la Gemara, Shemeimav Parim Veradim, las aguas de ese río se reproducen solas, es decir, no necesitan de agua de lluvia, es agua de manantial y el río siempre está lleno sin depender de las lluvias. Vimos en la Mishnah que dice Al-Akshamim Omer Atov Ve'ametiv, cuando llueve tiene que decir Atov Ve'ametiv. Dice la Gemara, Ve'amar Rabbi Abau, ¿cómo puede ser que la verajá es Atov Ve'ametiv? Si dijo Rabbi Abau Ve'amre la matnita Tana, y hay algunos que dicen que lo dijo un Tana de la Baraita. ¿Desde cuándo se dice verajá sobre la lluvia? Tiene que ser tanta lluvia como que el agua se junta en el suelo y se encuentra la lluvia con el agua que se encontró que se juntó en el suelo, como un novio encuentra a su novia. ¿Y cuál es la verajá que se dice? Dice ahí la Baraita, Amar Viuda, Modim, Anach, Bulach, Alcohol, Tipa, Betipa, Shorat, Talano, te bendecimos Hashem sobre cada gota y gota que nos cayó. Rabbi Yohanan Mesayem Baj, Rabbi Yohanan termina, Ilufino Mareshira Kayam, Ushenu Renakamon Galam, que nosotros conocemos de la Tfila en Shabbat, En Anach Maspikim, Leodot, Lecha Hashem Elokenu, sigue terminando diciendo hasta Ad, Vejol Komal Lefaneja, Tishtahabe, dice la Gemara, y termina Baruch Ata Hashem, Roba Odaot, que dice una verajá mucho más larga, totalmente diferente a la verajá que dice en la Mishnah, que es Atov Ve'ametiv. Dice la Gemara, Rov Haudaot, Velo Kol Haudaot. La Gemara empieza analizando, primero que todo, lo que dijo Rabbi. ¿Qué quiere decir? Dice Baruch Ata Hashem, Rov Haudaot, la mayoría de los agradecimientos. No Kol Haudaot. No todos los agradecimientos del mundo le corresponden a Boreolam, solamente la mayoría. ¿Acaso? Imposible decir así. Amarraba Eima Kel Hakel Haudaot. Hashem de los agradecimientos. Hashem que merece todos los agradecimientos. Amar Papa Hilkach. Dice Rapapa por cuanto de que vimos por un lado que dice Roba Haudaot, por otro lado Rabba dijo Hakel Haudaot. Entonces Nimbrinu le Tarbayo. Que digan las dos. Baruch Ata Hashem Roba Haudaot ve Hakel Haudaot. Los dos le llaman. Pero de todas formas, dice la Gemara, ve la calle. Nos quedamos con la pregunta, ¿qué verajá se dice? Atov Ve'ametiv, como dice en la Mishnah, o esta verajá larga que trajo Rabbi Abau. Dice la Gemara, lo calle. Ha de shama mash, veha bedejaza mix. Cuando una persona no vio las lluvias, si no escucha, se quedó dormido. Al otro día ve, se da cuenta o le cuentan que llovió. Ahí tiene que decir solamente Atov Ve'ametiv. Cuando ve la lluvia y la siente, la ve caer, ahí él tiene que decir Baruch, ahí tiene que decir esta verajá larga que termina con Baruch Ata Hashem, Hakel Haudaot, Roba Haudaot. Dice la Gemara, de Shama Mashma Hainu Besorot Tovot, Utnan al Besorot Tovot, Omer Baruch Atov Ve'ametiv. Se lo entiendo. Si la Mishnah cuando dice que hay que decir Atov Ve'ametiv sobre las lluvias, se refiere a un caso que él escuchó que llovió y no cuando él mismo está viendo la lluvia, entonces en la Mishnah está repetido. ¿Por qué? Porque la Mishnah ya dice que sobre Besorot Tovot, sobre buenas noticias, tiene que decir Atov Ve'ametiv. Lluvia es una buena noticia, ya está incluido en lo que dice ahí la Mishnah, que el que escucha una buena noticia tiene que decir Atov Ve'ametiv. ¿Para qué dice de nuevo la Mishnah que el que escuchó que llovió tiene que decir Atov Ve'ametiv? Dice la Gemara, se está tratando acá que él ve la lluvia. También en la Mishnah se trata que vio la lluvia caer. Entonces, ¿por qué en la Mishnah dice Atov Ve'ametiv y Rabbi Abau dijo que se hizo una verajá mucho más larga? Dice la Gemara, cuando llovió mucho, ahí él tiene que decir la verajá larga. Cuando la lluvia es poca,
dice solamente Atov Ve'ametiv. Veiva Eteima, otra respuesta te puedo decir. Havea de Atatuba, siempre estamos hablando cuando llovió mucho. Pero casi. Ha de Itleana, de Have de Leteana. Cuando una persona tiene una tierra que él se mantiene, tiene su cosecha y necesita mucho. ¿Y cuál es la diferencia? Porque a veces dice Atov Ve'ametiv y a veces dice una verajá sobre la lluvia. Dice la Gemara, Ha de Itleana, Have de Leteana. Una cosa es cuando él tiene campo, otra cosa es cuando él no tiene campo. Cuando tiene un campo, entonces la lluvia es una hatabá, es una bondad que Hashem le manda directamente. Entonces le dice a Hashem, Baruch Atov Ve'ametiv, me bendeciste a mí. Pero cuando la persona no tiene un campo, entonces se agradece sobre las lluvias en general. No puede decir Atov Ve'ametiv porque él directamente no recibió nada. Y se le llamará Itleana Atov Ve'ametiv Mevarej. Estamos diciendo con la persona que cuando él tiene una tierra, entonces él tiene que decir la verajá de Atov Ve'ametiv, Ve'atania. Está escrito en la Baraita, Banab Bait Hadash, Kana Kelim Hadashim, la persona construye una casa nueva, compra utensilios nuevos o ropas nuevas. Omer Baruch Shechianu, Veigianu, las semanas de, tiene que decir la verajá de Shechianu. Shelo Veshelacherim, Omer Atov Ve'ametiv, si él no es de él el campo o los utensilios, sino él lo comparte, es socio con alguien, dice Atov Ve'ametiv. ¿Qué vemos? Vemos en esta barraita que cuando una persona compró un campo, tiene una bondad, un gesed que Boreolam le hizo a él, compró una casa, compró utensilios, ¿qué tiene que decir? Baruch Shechianu V'Kiyimanu las manas de. Entonces, una persona que tiene tierra, cuando llueve, ¿por qué dijimos que dice Atov Ve'ametiv? Atov Ve'ametiv es la verajá que dice en la barraita cuando él comparte la bondad de Boreolam con otra persona. Por si es que es de él solo, entonces dice Shechianu V'Kiyimanu las manas de. Entonces la verajá debería ser sobre las lluvias Shechianu V'Kiyimanu las manas de. Hadit le Shutfut. Lo que dijimos nosotros que él dice Atov Ve'ametiv es cuando tiene un campo con otros socios y cae lluvia sobre el campo, entonces dice Atov Ve'ametiv, Veha delet le Shutafut. Lo que una persona que dice Shechianu es cuando compró una casa sola para él, ahí dice Shechianu V'Kiyimanu las manas. Dice la Gemara, Vekoleija delet la Jarina, lo me bareja Atov Ve'ametiv. ¿Acaso sobre cualquier gesed, cualquier bondad de Akadosh Baruj Hu, que una persona no la comparte con otra persona, no dice Atov Ve'ametiv? ¿Acaso Atov Ve'ametiv se dice solamente cuando lo comparte con otro? Ve'atania, está escrito en la Baraita, Amrulo Shialda Ishto Zahar. Si le cuentan que su esposa tuvo un hijo varón, Omer Baruch Atov Ve'ametiv. Si su esposa dio a luz un hijo varón, es una bondad que Hashem le da a él nada más, sin socios. ¿Por qué dice Atov Ve'ametiv? Según lo que habíamos acabado de decir en la Gemara recién, Atov Ve'ametiv se dice solamente cuando tengo una bondad de Boreolam que viene asociado con otra persona. Dice la Gemara, acá también tiene una socia, su esposa que dio a luz, también está contenta que tuvo un niño varón, un bebé varón. Y por eso también tiene que decir el Atov Ve'ametiv, porque no está solo en esta alegría, sino lo comparte también con su esposa. Dice la Gemara, Tashema. La Gemara va a traer reayot para esto, que cuando una persona tiene recibe un gesed, una bondad de Boreolam con otras personas, dice Atov Ve'ametiv, y si no dice Shechianu. Dice, Met Aviv Hu Yorsho. Si murió su padre, lo alenu, y él lo heredó. Baruch Dayana Emet, tiene que decir Baruch Dayana Emet. Ulbasov, después de que termina diciendo Baruch Dayana Emet, ahí ya se empieza a ver la herencia que le dejó su padre, que dice Baruch Atov Ve'ametiv. ¿Qué vemos? Que dice Atov Ve'ametiv, también cuando tiene herederos, se la llamará no, Hatamname, de Ika Ajay de Kayarte Bahade. Dice Atov Ve'ametiv porque tiene hermanos que heredan con él. Si fuese que él es el único hijo y él hereda solo, debería decir Shechianu V'Kiyimanu las manas. Dice la Gemara, Tashema. Estudiamos en la Baraita. Shinui Yain. Una persona que dijo sobre un vino Boré Priya Gefen y ahora le traen un vino de otro sabor. En Tzarich la Barejala no tiene que decir de vuelta
Boré Priya Gefen. Shinui Makom, pero si cambió de lugar, sí tiene que Tzarich Levarej, tiene que volver a decir la verajá de Boré Priya Gefen. Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yohanan, en Tzarich, aunque sea que dijimos cuando una persona le traen otro vino, no tiene que decir Boré Priya Gefen. Aval, Omer, Atov, Beametiv, si le trajeron otro vino que es mejor que el primero, que ahí se nota el Gesed, por Olam le agregó sobre lo que tenía uno mejor, tiene que decir Atov, Beametiv, ¿en qué caso se está tratando? Dice la Emarahatam Name, de Ikam de Haburat de Shatu Baade. Se está tratando que hay más personas que se van a deleitar de ese vino también. Si no fuese por eso, si fuese el solo, no diría Atov Beametiv.